Bueno, pues buenas tardes, Kalispera. Un día más tenemos este café entrevista. Hoy nos multiplicamos porque somos más, solemos ser dos, hoy somos cuatro con Tina. Cristina Rivera Garza está con nosotros, con Costas Ragnos también. Yo ya estoy muy visto, entonces intentaré no participar mucho, pero bueno, me gustaría empezar, Tina, me dices, me gustaría empezar presentando a Cristina y a Costas de manera muy resumida porque bueno, y mucha gente ya pues conocen tanto a Costas como a Cristina, entonces y bueno, la información está casi en todas partes, pero bueno, diré que Cristina Rivera Garza pues nació en México, en Matamoros, ¿no? En Tamaulipas, y que desde el 89 está viviendo en Estados Unidos, es catedrática enseña en Houston, tanto estudios hispánicos como escritura creativa, ¿me corriges? Y es doctor honoris causa también por la Universidad de Houston. Pero sí soy doctora, además de ser honoris causa. Sí, es mi tarea. Eso. Y qué más, bueno, pues rápidamente, pues que escribe poesía, creo que tiene, ¿no, Cristina? 5 libros, 6 de poesía. Novela, ha recibido el premio Sor Juana en 2 ocasiones por novelas suyas, y el libro que circula en griego, que es El invencible verano de Liliana, pues ha recibido el premio Pulitzer en la categoría hay una categoría que es Memorias Biografías, ha recibido el premio Pulitzer en el 24. Θα κάνει μια σύντομη περιληπτική παρουσίαση της Κριστίνα Ριβέρα Garza. Γεννήθηκε στο Μεξικό, αλλά από το 1989 ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον, είναι διδάκτορ και διδάσκει και δημιουργική γραφή. Επίσης είναι και ποιήτρια, έχει γράψει 5 ποιητικές συλλογές. Έχει βραβευτεί με το βραβείο Σορ Χουάνα 2 φορές. Και για τη νοβέλα την οποία θα μιλήσουμε σήμερα έχει βραβευτεί με το Pulitzer, που είναι ένα είδος σαν βιογραφία και απομνημονεύματι μια μαρτυρία. Costas Ragnos, que es el traductor del libro que también queremos presentar hoy, que es el bestiario de Juan José Arreola. Nació en Kalamata, tiene estudios de filosofía y de teología, hizo su doctorado en la Universidad de Salamanca y ha escrito tanto poesía como cuento breve. Protaoceos es un libro suyo, en español como Si Dios quiere, sería el título, y es colaborador también de la revista Frear, traductor de poetas como Carlos Edmundo de Ori y otros autores como Cortázar, Oliverio Girondo, muchos más, bueno, y Arreola, por eso estamos hoy aquí. Habla español muy bien, escribe también muy bien. Ο Κώστας Βραγνός είναι μεταφραστής. Σήμερα θα παρουσιάσουμε τη μετάφραση του βιβλίου του Juan José Arreola. Έχει σπουδάσει φιλοσοφία στην Ελλάδα και στη Σαλαμάνκα. Έχει γράψει και διηγήματα και ποίηματα και έχει μεταφράσει αρκετά έργα ή έχουν μεταφραστεί τα έργα σου και έχουν μεταφραστεί στα ισπανικά τα έργα του, όπως ένα από αυτά το Πρώτα ο Θεός και πολλά άλλα, και μιλάει άπτε στα ισπανικά και ελληνικά. Quería darles la palabra directamente y preguntarles cómo se definen como ellos mismos cuando, por ejemplo, tienen que presentarse ante por primera vez. Creo que Cristina está aquí en el LEA, Costas lleva mucho tiempo aquí en el LEA, pero este año está de manera muy activa al otro lado de la mesa,
Y les quería preguntar cómo se definen ellos como escritores. Θα τους δώσω το λόγο για να μιλήσουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους και πώς αυτοπροσδιορίζονται. Η Κριστίνα Ριβέρα Σάρσα έρχεται για πρώτη φορά στο ΛΕΑ, ενώ ο Κώστας Βραχνός είναι παλιός φίλος του ΛΕΑ, αλλά φέτος συμμετέχει πιο ενεργά από την άλλη πλευρά του τραπεζιού σε παρουσιάσεις. Οπότε ο καθένας θα μιλήσει για τον εαυτό του και θα σας πει κάποια πράγματα για τον ίδιο. Pues yo si tuviera que presentarme a mí mismo, yo diría de entrada que soy un empleado público que vive de su trabajo, ¿no? Vive la vida gracias a este trabajo, su vida, pero que está muy apasionado por la escritura, por las humanidades, por la literatura, y en particular la hispana, la cultura hispana, tanto de España como de América Latina. Esto por fuera, ¿no? Tampoco creo que me encuentro en situación de encontrar un título para lo que hago, ¿no? Sí, he escrito algunas cosas, pero me gusta más leer y me gusta más traducir que escribir. Y esto, nada más. Y yo agregaría que es un gran poeta también. Ya, bueno, sí. Ως επάγγελμα είμαι δημόσιος υπάλληλος, ζω από αυτή τη δουλειά, αλλά για μένα αυτό που θέλω να πω είναι ότι είμαι παθιασμένος με τη γραφή, με τις ανθρωπιστικές επιστήμες, με τον πολιτισμό, τη λογοτεχνία και ιδιαίτερα με τη λογοτεχνία την Ισπανική και της Λατινικής Αμερικής. Γράφω και μεταφράζω και μου αρέσει πιο πολύ να μεταφράζω και η Αδριάννα πρόσθεσε ότι είναι ένας μεγάλος ποιητής. Y bueno, a ver, yo me defino como, siempre trato de poner las dos cosas, soy escritora y soy profesora, las dos cosas son muy importantes para mí. Creo que puede haber una retroalimentación muy rica entre la escritura creativa y la producción académica. Y cuando escribo, usualmente hay en inglés una frase que es el cross-genre, como el cross-género, que creo que es en esa juntura donde pasea, donde se encuentra gran parte de mi escritura. Είμαι συγγραφέας και καθηγήτρια και ξέρω ότι υπάρχει μια αλληλοτροφοδότηση, μια αλληλεπίδραση ανάμεσα στη δημιουργική γραφή και την ακαδημαϊκή καριέρα και όταν γράφω χρησιμοποιώ το cross-género. Sí, un cruce de género, ¿no? Πολλά είδη στη γραφή μου, ότι δεν είναι, μπορεί να χαρακτηριστεί η γραφή μου μόνο σε ένα είδος. Bien. Bueno, la excusa de estar aquí hoy, el motivo es Arreola. Nos preguntábamos por qué en un autor que viene de tan atrás, ¿no? en un festival donde traemos también, bueno, la mayoría de autores son de ahora y de tan, digamos, tan fuerte actualidad, pues porque a Costas Vrácnos se le ocurrió traducir el bestiario. Y entonces pues dijimos pues hay que rescatar un poco a Arreola, que bueno, creo que es un autor que se ha trabajado, yo al menos lo he trabajado como otros cuentistas, como Julio Ramón Ribeiro, incluso Rulfo, en clases de literatura, porque el cuento breve de esa época y sobre todo el cuento de mediados de siglo en México, pues es un género que interesa mucho al público griego y a los alumnos y lo hemos trabajado. Entonces dijimos vamos a hacer algo sobre Arreola aprovechando que Costas ha traducido el bestiario. Η αφορμή για αυτή τη συνάντηση είναι ο Χουάν Χωσέ Αρεόλα, ένας συγγραφέας που έρχεται από παλιά και αν και στο ΛΕΑ συνηθίζουμε να παρουσιάζουμε συγγραφείς
σύγχρονους που επισκέπτονται το ΛΕΑ. Ο Κώστας Βραχνός πρότεινε με αφορμή τη μετάφραση του βιβλίου του να κάνουμε μία παρουσίαση που έχει να κάνει με το διήγημα και που γενικά αυτό το είδος είναι αγαπητό στην Ελλάδα, όπως είναι ο Ρούλφο, ο Ριβέιρο. No sé si mencionaste. Sí, hemos trabajado también a Poniatowska, hemos trabajado mucho cuento. Sí, sí, mexicano en clases de literatura en general, ¿no? Los que nos dedicamos también a la enseñanza. Επειδή ασχολούνται επίσης με τη διδασκαλία, έχουν δουλέψει πολύ με διηγηματογράφους, κυρίως από το Μεξικό, όπως η Έλενα Πονιατόφσκα. Y quería preguntarle a Costa por qué eligió Arreola y cómo llegó a Arreola o Arreola llegó a él. Η ερώτηση είναι γιατί επέλεξε τον Αρεόλα και πώς έφτασε στον Αρεόλα ή ο Αρεόλα ήρθε σε εκείνον. Pues primero porque a la hora de leerlo yo me lo pasé genial. O sea, es un escritor que produce un sentimiento de gran placer, ¿no? a la hora de leerlo. Luego tuve en la mente, tuve en cuenta de que no ha sido traducido al griego. O sea, es un escritor, un autor, uno de los grandes, tal vez el último de esa generación de escritores grandes, latinoamericanos, que no ha sido traducido al griego. Entonces había un hueco que yo pensaba que tenía que llenarse de alguna manera. Διαβάζοντας τον Αρεόλα, πέρασε πάρα πολύ όμορφα και οι λόγοι που τον επέλεξε είναι πρώτον γιατί του προσφέρει ευχαρίστηση. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί βρήκε ένα κενό, δεν ήταν μεταφρασμένο στα ελληνικά. Y luego nos ponemos en contacto con Cristina y dice, ay, yo soy más de Rulfo. Hace muchos años que no leo Arreola y digo, no pasa nada, que no cunda el pánico. Vamos a encontrar alguna solución, un plan B, como hemos tenido ahora con Tina, para traducir, ¿no? Y bueno, porque de hecho yo veo mucho de la línea de la beta irónico, humorístico, alegórica de Arreola, lo veo mucho en la narrativa, o en la narrativa breve de Costas. Y si pudiéramos decir que, por ejemplo, Rulfo cuando viaja por México con su cámara de fotos y va pues, visitando paisajes pues, casi inaccesibles y nos deja ese libro de cuentos del Llano en Llamas, por ejemplo, porque era muy sabio y no quiso escribir otro libro, total, y pienso que igual Cristina pues va por esa línea más, digamos, testimonial. Yo de Cristina he leído a Liliana y creo que, bueno, después lo comentaremos, que ya me estoy enrollando mucho. Tina, perdona. Η Κριστίνα δηλώνει ότι είναι περισσότερο οπαδός του Ρούλφο. Παρ' όλα αυτά, στην αφήγηση του Αρεόλα, που είναι το σύντομο διήγημα, μπορούμε να βρούμε πολλά στοιχεία που υπάρχουν και στην αφήγηση της Κριστίνα και στο βιβλίο της για την αλήθεια το καλοκαίρι της Λιλιάνα. Υπάρχουν στοιχεία που μπορούμε να τα συνδέσουμε και με τον Αρεόλα. Bueno, hace tiempo que no lo leo, pero eso no quiere decir que no haya disfrutado la lectura de Arreola, ¿no? Y me parece importante el señalar la relevancia del texto corto fragmentario precisamente en esta generación, ¿no? Porque bueno, el Pedro Páramo de Juan Rulfo está hecho de fragmentos también, muy pequeños, con una relación muy extraña entre cada uno de ellos, ¿no? Podrían incluso funcionar casi por sí mismos. Y claro, no hay el sentido del humor ni esta cosa tan traviesa de Arreola, pero está lo que provoca el fragmento, que es este momento de asombro, ¿no? Y para terminar esta pequeña intervención, además añadiría a otra gran fragmentaria de esta época, un poquito antes, pero bueno, es Nelly Campobello. Es una escritora mexicana que escribió
escritora y bailarina mexicana, por cierto, que escribió un libro fundamental de la Revolución Mexicana que se llama Cartucho, también fragmentitos muy chiquitos, y otro que se llama A las manos de mamá, pero creo que entre los tres comparten, por lo que me viene a la mente aquí, comparten esta estética del fragmento con el choque y el asombro que el fragmento usualmente provoca, ¿no? Έχει περάσει πολλής καιρός που δεν διαβάζει τον Αρεόλα, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν τον έχει διαβάσει και ότι δεν της αρέσει. Εκτιμάει αυτή τη γραφή, τη σύντομη, την αποσπασματική, όπως αντίστοιχα είναι και ο Πέντρο Πάραμο, και το στοιχείο του χιούμορ, το παιχνιδιάρικο στυλ που σου προκαλεί έκπληξη. Και ανέφερε επίσης μια συγγραφέα από το Μεξικό, Πομπέιο. Νέλη Καμποβέιο. Που έχει γράψει και εκείνη δύο βιβλία, το ένα είναι το Cartucho, το άλλο Las Manos de Mamá, και έχουν την ίδια αισθητική και μοιάζουν αρκετά με αυτό το ύφος. Y esa brevedad, Costa, Cristina, ¿pensáis que sigue siendo válida a la hora de escribir? ¿Que pensáis que vivimos en una época en que lo breve, sea poético, sea narrativo, sea visual, sigue teniendo la fuerza que tenía, que tuvo, por ejemplo, en estos autores, o es como volver a algo por melancolía y por nostalgia de cualquier tiempo pasado fue mejor? Η ερώτηση είναι αυτό το σύντομο διήγημα, γενικά συνεχίζει να είναι ορατό και σήμερα, αν έχει την ίδια δύναμη, αν είναι εξίσου ποιητικό. Yo creo que no ha cambiado la idea central. O sea, Julio Cortázar mandó una carta a Arreola, el 54, en la que subraya lo poético que es Arreola a la hora de escribir narrativa breve. Y dice que hay una confusión acerca del cuento breve, del microrrelato. La gente cree que es un género un poco subdesarrollado de la novela y cosas por el estilo. Pues yo creo que la época favorece de alguna manera, con lo fragmentaria que está, con lo fragmentada que está, la forma fragmentaria de la escritura. Pero esto contradice un hecho de que la novela vende mucho más que el cuento. No sé, son razones personales. Yo tengo más preferencia por la forma breve, porque así entiendo mejor las cosas. Yo me pierdo en la novela. Por ahí va. Ο Χούλιο Κορτάσαρ είχε γράψει ένα γράμμα στον Αρεόλα και υπογράμμιζε το πόσο ποιητικό του φαίνεται αυτό το σύντομο διήγημα, που από πολλούς θεωρείται ότι είναι κάτι που δεν έχει αναπτυχθεί, αλλά αυτό δεν ισχύει. Και ο ίδιος πιστεύει ότι στην εποχή μας το σύντομο ευνοείται, γιατί η ζωή μας είναι έτσι αποσπασματική, και προσωπική του γνώμη και αίσθηση είναι ότι του αρέσει περισσότερο το σύντομο διήγημα. En el caso de Cristina, ¿no? Y antes de que intervengas, perdona, creo que también el ensayo sobre tu Juan Rulfo, que había mucha neblina o humo, o no sé qué, iba a decir, o qué sé yo. Más o menos. Siempre la colita del título se me pierde. Pero es también, tiene esa idea, ¿no? He visto que hay partes, esto es muy fragmentado, por supuesto, pero también fotografías, hay material de todo tipo, hay testimonios, entonces supongo que nos dirás si, supongo que estás de acuerdo con lo de la brevedad, lo bueno si breve, o tres. Η ερώτηση είναι ότι η Κριστίνα έχει γράψει ένα δοκίμιο μελέτη για τον Χουάν Ρούλφο, που επίσης είναι έτσι αποσπασματικό, περιλαμβάνει μαρτυρίες, φωτογραφίες, είναι σύντομο, δηλαδή περιέχει τα ίδια στοιχεία που περιγράψαμε και για τον Αρεόλα. Και ποια είναι η γνώμη της τελικά για το σύντομο
σύντομη γραφή. Fíjate que es muy interesante que en el momento más álgido, ¿no?, de la forma fragmentaria se pensaba, se argumentaba que el fragmento detonaba esta solemnidad, a veces cierto aburrimiento de la forma larga, ¿no? Se presentaban como contraposición la una de la otra, y el fragmento ganaba por su brevedad y una vez más por hacernos ver, por provocar ese asombro inmediato. Lo interesante de nuestra época es que la brevedad es el tiempo dominante, ¿no? Desde, qué sé yo, cosas como Twitter hasta nuestra capacidad de atención. Sí. Y entonces la brevedad ya no es necesariamente aquello que viene a romper, ¿no?, la solemnidad, la grandilocuencia de la forma larga. No sé, ahorita por ejemplo con la inteligencia artificial y todo lo que hace son oraciones y frases muy cortas, ¿no? Apuesta a ese tipo de brevedad. Y pareciera ser que ahorita, digamos, si quieres hacer algo rompedor y crítico y que no parezca producido por la inteligencia artificial, tendría que ser oraciones larguísimas, ¿no? Que no tienen necesariamente, que no salen en la IA. Entonces, no sé, ahí hay una relación interesante entre formas dominantes y formas, digamos, que rompen o subvierten, ¿no? Pero en todo caso yo sí creo que cuando se traduce a alguien como Arriola, que no ha sido traducido a un idioma, se convierte en ese momento en nuestro contemporáneo, ¿no? No es algo que estemos viendo hacia atrás con melancolía, y esa forma, la forma breve, ¿no? No es la misma forma breve de hoy, no es una forma breve que viene con una historia y puede de esa manera reactivar el poder crítico del fragmento en una época en que lo fragmentario pareciera reinar. Estuvo larguísimo. Espero lograrlo. Το σύντομο διήγημα εμφανίστηκε ως αντίβαρο στο μεγάλο μυθιστόρημα και κέρδιζε έδαφος λόγω της συντομίας του, αλλά και της έντονης έκπληξης που προκαλούσε. Στη σημερινή εποχή, χρησιμοποιώντας στο Twitter ή ακόμα και στην τεχνητή νοημοσύνη, επικρατούν οι σύντομες φράσεις σε αντίθεση με τις μεγάλες φράσεις που υπάρχουν στα μυθιστορήματα στη λογοτεχνία. Και αν μιλήσουμε συγκεκριμένα για το έργο του Αρεόλα, το έργο που μεταφράζεται σήμερα, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι το ίδιο με το έργο που είχε γραφτεί τότε, ότι υπάρχει κάτι σύγχρονο σε αυτό. La tarea de traducir que ha llevado a cabo Costa del bestiario, digamos, a la lengua griega actual, ¿no? Podría ser similar también a la tarea de traductora que hace también Cristina cuando tiene que encontrarse, tiene que hacer frente con un montón de documentos que existían del caso de su hermana en los años 90, ¿no? Y que tiene que traer al presente y tiene que hacer que esos documentos tengan la fuerza de la denuncia y la fuerza de alertar sobre ese peligro que amenaza tanto a su país y en general a todo el mundo. Entonces creo que la labor de traductores de ambos, si se puede decir así, bueno, que la labor de ambos, mejor dicho, es una labor de traductores, en cierto sentido, teniendo en cuenta la novela de El invencible verano de Liliana. Y después iremos a Arreola de nuevo. Ότι το έργο της μετάφρασης, η διαδικασία της μετάφρασης μπορεί να συγκριθεί με τη διαδικασία της έρευνας και της προσπάθειας να στοιχειοθετήσει όλο το έργο της για το βιβλίο που έγραψε για την αδελφή της, το Άιτι το καλοκαίρι της Λιλιάνα, και αν μπορούμε αυτά να τα συσχετίσουμε, ποια είναι η γνώμη τους. Που ήταν ουσιαστικά άπειρα έγγραφα που υπήρχαν. Ναι, ότι υπήρχαν άπειρα έγγραφα και αυτή η διαδικασία στοιχειοθέτησης μπορεί να συγκριθεί, να το συσχετιστεί με το έργο της μετάφρασης.
Costa, ¿cómo fue? Porque el bestiario, no es fácil, ¿eh? El lírico, el metáfora, tiene mucha metáfora. Sí. Bueno, el bestiario habla de animales. De nosotros. Es que bestiario en griego es otra cosa, ¿no? Bestiario no es donde El bestiario. hay ropa para teatros y, ¿no? Vale. Μιλάμε για τα ζώα. Sí. Tu experiencia como traductor, tu martirio traductor, ¿cómo fue? Pues no, martirio no. Yo disfruté mucho traduciéndolo. Tengo que hacer una mención especial a mi amigo Ángel González Sigler, ese señor ahí en el fondo, que su ayuda ha sido crucial, ¿no? Y me ha ayudado mucho, ¿no? En esta traducción. Έκανε μια αναφορά στον Άγγελ Γκονθάλες που βρίσκεται εκεί, που τον βοήθησε πάρα πολύ στη διαδικασία της μετάφρασης του έργου Bestiario. Sí. Y no sé cuál era la pregunta, que... Porque te has quedado sin células desde que tradujiste el bestiario, ¿no? No. Ni sin neuronas, perdón. Pues no había, de todas formas no había neuronas. No había ni... me gustaría destacar un elemento, por ejemplo, de Arreola que me encanta. Por ejemplo, me encanta el hecho de que es un autodidacta que terminó dando clases a los estudiantes de la universidad, primero. Luego, a mí me encanta su perfil, su forma de ser, que es un escritor que de alguna manera su comportamiento mina, ¿no? el perfil solemne del escritor. El hecho de que se hace ridículo, como decimos, ¿no? Sin vergüenza o sin reparo, es una característica de tipo moral que me interesa mucho en los escritores. O sea, he simpatizado muchísimo con él como personaje y ha sido uno de los motivos por los que he optado por traducirlo también, porque me interesa este lado exterior a la literatura, ¿no? Λέγει τον Αρεόλα ότι του ξεχώρισε γιατί είναι αυτοδίδακτος. Ξεκίνησε αυτοδίδακτος και κατέληξε να δίνει μαθήματα στο πανεπιστήμιο και επίσης γενικά του προκαλεί ενδιαφέρον το προφίλ του και η ηθική του, τι είπε, και αυτά τα δύο στοιχεία του προκάλεσαν το ενδιαφέρον για να θέλει να ασχοληθεί με το έργο του. Και ότι υπονομεύει τον τύπο συγγραφέα, του σοβαρού συγγραφέα που γράφει με ένα ηρωικό και μαρτυρικό τρόπο. Αυτό το Αρεόλα το γελιοποιεί με τη στάση του. Quiero hacer una intervención sobre esto y preguntarte si tú viste alguna vez a Arreola en la televisión mexicana. Muchas con su veces. gran capa, con su sombrero y haciendo un performance, ¿no? De sí mismo y de la literatura. Yo creo que fue de los primeros autores mexicanos que accedieron a la televisión. Y en ese sentido me parece interesante como figura mediática. O sea, por una parte sí, subvirtiendo el papel serio, solemne del escritor mexicano, pero por otra parte, contribuyendo, participando muy tempranamente de formas del estrellato que no asociamos ni con la literatura, sobre todo, ¿no? Entonces eso es interesante. Έκανε ένα σχόλιο, το ρώτησε τον Κώστα αν έχει τύχει να δει στην μεξικανική τηλεόραση τον Αρεόλα που έβγαινε με το καπέλο του και την κάπα του, διαστρεβλώνοντας αυτή την εικόνα του σοβαρού συγγραφέα που έχουμε στο μυαλό μας και μπορούσε να γελιοποιηθεί, αλλά ήταν και από τους πρώτους που εμφανίστηκε με αυτόν τον τρόπο στην τηλεόραση. Y sabes que andaba en bicicleta en Guadalajara. Claro. ¿Viste su bicicleta? En Guadalajara tienen en el museo, ¿Ah, sí? En el museo tienen
su bicicleta. Ay, qué bueno. Και κυκλοφορούσε με ποδήλατο στη Γουαδαλαχάρα, στο Μουσείο της Γουαδαλαχάρα υπάρχει το ποδήλατο. Y me gustaría añadir algo, no a lo que acaba de decir ahora Cristina, que salía a la tele, por supuesto, difundiendo así la literatura, hablando de cosas profundas y serias y grandes, ¿no?, al gran público, pero hubo una temporada en que salió a la tele haciendo comentarios sobre el fútbol, el Mundial del 90, los años 90 de Italia. O sea, resultaba muy gracioso ver a un escritor de tanto calibre comentando los partidos de fútbol o los futbolistas mientras confesaba que no tenía ni idea del fútbol. Porque eso es... και τη δεκαετία του 90 εμφανίστηκε κάποιες φορές μιλώντας για το ποδόσφαιρο, ενώ στην πραγματικότητα δεν είχε ιδέα για το ποδόσφαιρο και ήταν πολύ αστείο να βλέπεις ένα τόσο σοβαρό άνθρωπο της λογοτεχνίας να κάνει σχόλια για το ποδόσφαιρο. Ήταν σχολιαστής του Μουντιάλ του 90 της Ιταλίας, ενώ δεν είχε ιδέα για το ποδόσφαιρο και μιλούσε. Pero, y así acabo, entre los comentarios que hizo, se puede incluir la idea del VAR, lo que tenemos hoy día en el fútbol. ¿Sí? Él habló hace 30 años de VAR. VAR είναι αυτό που κάνουν για να δουν αν υπάρχει offside, αν υπάρχει... El VAR es como una cámara, un sistema de captar electrónico que ayuda a los árbitros a ver... Sí. Entonces, él, 30 años antes, dijo que habría que inventar un chisme, ¿no?, que nos diga si ha habido una equivocación del arbitraje. Y eso es un profeta, ¿no? Es un profeta. ¿Lo dices, Tina, o lo...? ¿No lo puedo vos? No sé. Yo estaba... Πήγαγε στην τηλεόραση ενώ παρουσίαζε το Μουντιάλ, έκανε ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να υπάρχουν κάποιες τεχνικές για να μπορούμε να δούμε αν υπάρχει offside ή όχι. Ahora έβλεψε το VAR. Sí. Ahora el balón del Mundial, que tiene lugar ahora en México, en Estados Unidos y en Canadá, tiene un sistema que recoge, ¿cuántos? 5.000 movimientos por segundo, 500, un 5 con muchos ceros, movimientos por segundo, es decir... Τώρα η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ και έχουν ένα μηχάνημα που μπορεί να καταγράφει 5.000 κινήσεις. No sé, muchos movimientos. Sería carne de cuento de Arreola en este momento, carne de cuento de Arreola. Varias obras de Arreola, para pasar un poco al bestiario, varia invención en el 49, en el 52 confabulario. Ahí hay cuentos muy famosos como el guardagujas, por ejemplo, que creo que el guardagujas, o hay otro cuento que es el en latín, hay un cuento que toma una cita de Horacio, Montes, ¿no? Donde hay como una montaña que se prepara algo muy grande, la montaña tiembla la montaña y sale un ratón. Eso es una frase griega esa que dice «Όδιν εν όρος και έτε κεν μην». Είχε πόνο στο κετού το βουνό και γέννησε ένα ποντικάκι. Είναι αυτό. Γιατί στο δίγημά του περιγράφει ένα βουνό που τρέμει πάρα πολύ, φραντάζεται και εν τέλει γίνει ένα ποντικάκι. Divertidísimo. Todo es griego al final, ¿eh? Todo es griego. Bueno, y tiene una novela, La Feria, ¿verdad, Costa? Una novela, única novela, y luego tiene el bestiario que se publica, tengo aquí en el 59, y la narrativa completa de Arreola está aquí. Es un poquito más gorda que la de Monterroso, las obras completas de Monterroso son finitas, obviamente para un poquito burlarse del lector y de lo serio y de los serios. Y bueno, vamos a leer un poquito algún texto en griego y en español, ¿o no? ¿Está, Cristina? En español mexicano. ¿Sí? Para ver el... Bueno, pero... El bestiario, ¿no? Lo tenemos en griego. Sí. Todos los libros arriba para la venta, quien quiera
Πώς θα κάνεις ένα φώτο. Είναι το έργο του Αρεόλα και πάνω, για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να αγοράσει, είναι όλα του τα βιβλία βρίσκονται πάνω. Está en la editorial Loggia, ¿no? Sí. Loggia. Bueno, y bueno, como vamos a leer un poquito de bestiario, pues ¿qué hacemos? ¿Qué animal leemos? Aunque el público diga un animal, a ver si está en la lista de los animales y lo leemos, que lo lea Cristina en español, ¿no? ¿Y Costas en griego o yo en griego? ¿Cómo queréis? Lo que tú quieras. Tú Digo yo porque me ha dicho, lee tú en griego mejor. Como tú eres hombre de teatro y sabes hacer mejor las cosas. Sí, pero mi griego... Hombre, tu griego es bueno, mejor que lo nuestro. Venga. Cristina, ¿quieres decir un animal o no? Bueno, es que tú te lo sabes. La hiena. A ver. ¿La hiena? Venga. Venga. La hiena. A ver. Vamos a ver. La hiena. Y perdona, Cristina, y así descansa Tina y que se pueda beber el mojito. Claro. Porque lo vamos a leer en español y en griego, entonces ya está, ¿no? Tina, venga, te puedes marchar. Pero sabes que antes de leerlo, nada más una cosa sobre la traducción, porque tú hablaste de que te divierte, fue una sensación agradable, pero yo creo que traducir es escribir, es escritura creativa. Y lo dijo esto otro traductor, no me acuerdo de su nombre ahorita, lo voy a googlear después. Primero está la traducción y luego la escritura, siempre, porque estamos tomando de la experiencia, ¿no? Y esa traer la experiencia al lenguaje es traducir la experiencia al lenguaje. Entonces, en ese sentido, todos los que escribimos estamos primero traduciendo y luego escribiendo, ¿no? Y siempre me ha parecido interesante el darle la vuelta, porque a veces se cree que el que traduce viene después. Y poner la traducción antes me parece justo para lo que hacemos. Έκανε ένα σχολείο για τη μετάφραση σε σύγκριση με τη συγγραφή, την οποία λέει ότι είναι ακόμα πιο σημαντική και πάντα νομίζουμε ότι προηγείται η συγγραφή και μετά έρχεται η μετάφραση, ενώ η Κριστίνα πιστεύει ότι πρώτα μεταφράζουμε, γιατί και η διαδικασία της συγγραφής περιέχει μια διαδικασία μετάφρασης. Οπότε πρώτα μεταφράζουμε και στη συνέχεια γράφουμε. Pues ahora en lugar de leer la hiena les voy a leer la jirafa, porque me gustan más las jirafas. Al darse cuenta de que había puesto demasiado altos los frutos de un árbol predilecto, Dios no tuvo más remedio que alargar el cuello de la jirafa. Cuadrúpedos de cabeza volátil, las jirafas quisieron ir por encima de su realidad corporal y entraron resueltamente al reino de las desproporciones. Hubo que resolver para ellas algunos problemas biológicos que más parecen de ingeniería y de mecánica, un circuito nervioso de 12 metros de largo, una sangre que se eleva contra la ley de la gravedad mediante un corazón que funciona como bomba de pozo profundo, y todavía, a estas alturas, una lengua eyéctil que va más allá, sobrepasando con 20 centímetros el alcance de los belfos para roer los pimpollos como una lima de acero. ¡Wow! Esto debió haber sido difícil de traducir. Un poquitín. Con todos sus derroches de técnica que complican extraordinariamente su galope y sus amores, la jirafa representa mejor que nadie los devaneos del espíritu. Busca en las alturas lo que otros encuentran al ras del suelo. Pero como finalmente tiene que inclinarse de vez en cuando para beber el agua común, se ve obligada a desarrollar su acrobacia al revés y se pone entonces al nivel de los burros. ¿Lo digo, no? Sí. Η καμιλοπάρδαλη. Μόλις συνειδητοποίησε ότι είχε βάλει υπερβολικά ψηλά τους καρπούς ενός εκλεκτού δέντρου, ο Θεός δεν είχε άλλη επιλογή από το να μακρύνει το λαιμό της καμιλοπάρδαλης. Τετράποδα με ορούμενο κεφάλι, οι καμιλοπαρδάλεις θέλησαν να υπερβούν τη σωματική τους πραγματικότητα και εισήλθαν αποφασιστικά στο βασίλειο των δυσαναλογιών. Έπρεπε να λυθούν για αυτές ορισμένα βιολογικά προβλήματα που μοιάζουν μάλλον με ζητήματα μηχανολογίας και μηχανικής. Ένα νευρικό δίκτυο μήκους 12 μέτρων, αίμα που ανεβαίνει κόντρα στον νόμο της βαρύτητας,
μέσω μιας καρδιάς η οποία λειτουργεί σαν αντλία βαθέως πηγαδιού. Και επίσης, εκεί ψηλά στο κεφάλι, μια γλώσσα εκπτυσσόμενη που φτάνει ακόμα ψηλότερα, ξεπερνώντας κατά 20 εκατοστά την εμβέλεια των χιλιών, προκειμένου να τραγανίσει τους βλαστούς σαν ατσάλινη λίμα. Με όλες τις τεχνικές υπερβολές της, οι οποίες δυσχεραίνουν εξαιρετικά τον καλπασμό και τους έρωτές της, η Καμιλοπάρδαλη αντιπροσωπεύει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο τους παραλογισμούς του πνεύματος. Ψάχνει στα ύψη αυτό που άλλοι βρίσκουν κοντά στο έδαφος. Όμως, καθώς τελικά πρέπει να σκύβει πότε-πότε για να πίνει το κοινό για όλους νερό, αναγκάζεται να κάνει τα ακροβατικά της αντίστροφα. Κατέρχεται τότε στο επίπεδο των γαϊδουριών. Y ahora otro costa que te resultara complicado, alguno que fuera tu preferido, con el que más, no sé, te sentiste más animal, no sé. Hombre, yo me he identificado con todos los animales. De hecho se trata de es una alegoría, eso es una humanización de los animales. Exactamente. Y una animalización de los humanos. Exacto. Una igualación, entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Του ζήτησε να διαλέξει κάποιο με το οποίο να νιώθει ταυτισμένος, να έχει ταυτιστεί και είπε ότι τον εκφράζουν όλα και υπάρχει αυτή η ταύτιση με όλα τα ζώα. Θέλω να διαβάσω την Ιένα που είπα πριν. Tú sigues con la hiena, pregunta. Tú me pides que lea. Sí, el animal que tú quieras. Le gustó la hiena, Cristina. Sí, es que la hiena es maligna. Sí, por eso. Sí. A mí me recordó al Rey León, a la película. Había hienas, creo. 3. Sí. Bueno, perdón por he bajado mucho el nivel, pero bueno. Oye, espérame, aquí está. Justo. Η Ιένα. Ζώο λιγομίλητο. Η περιγραφή της Ιένας πρέπει να γίνεται γρήγορα και σχεδόν στα πεταχτά. Τριπλό σετ από ρουλιαχτά, από κρουστικές μυρωδιές και σκούρες πιτσιλιές. Η μύτη του μολυβιού αντιστέκεται και με τα δυσκολία σχεδιάζει το στιβαρό κεφάλι που παραπέμπει σε μαστίφ. Τα χαρακτηριστικά γουρουνιού και ξεπεσμένης τίγρης, την κατηφορική γραμμή του γλιστερού, μειώδους και χαμηλωμένου σώματος. Μια στιγμή. Πρέπει να πάρουμε και κάποια βασικά ίχνη εγκληματία. Η Ιένα με το ρίγχος γεμάτο κοινόδοντες επιτίθεται κατά αγέλες στα μοναχικά ζώα, πάντοτε στην ερημιά. Το σπασμωδικό αλήχτισμά της συνιστά πρότυπο νυχτερινού καγχασμού που αναστατώνει το φρενοκομείο. Γλιώδης και λέμπαργη, αγαπάει την έντονη γεύση του χαλασμένου κρέατος, ενώ για να διασφαλίσει την επικράτησή της στο ερωτικό πεδίο, κουβαλάει ένα σακουλάκι αλλοιωμένου μόσχου ανάμεσα στα πόδια. Πριν εγκαταλείψουμε τον αποτρόπαιο αυτό κέρβερο, τον ενθουσιώδη όσο και δειλό νεκρόφυλλο του ζωικού βασιλείου, οφείλουμε να κάνουμε μια απαραίτητη διευκρίνηση. Η Ιένα έχει θαυμαστές και η αποστολική διακονία της δεν απέβει άκαρπη. Είναι ίσως το ζώο που έχει κερδίσει τους περισσότερους προσήλυτους ανάμεσα στους ανθρώπους. ¿Quieres que la lea en español? Sí, ¿no? A ver, Sí. Animal de pocas palabras. La descripción de la hiena debe hacerse rápidamente y casi como al pasar. Triple juego de aullidos, olores repelentes y manchas sombrías. La punta de plata se resiste y fija a duras penas la cabeza de mastín rollizo, las reminiscencias de cerdo y de tigre envilecido, la línea en declive del cuerpo escurridizo, musculoso y rebajado. Un momento. Hay que tomar también algunas huellas esenciales del criminal. La hiena ataca en montonera a las bestias solitarias, siempre en despoblado y con el hocico repleto de colmillos. Su ladrido espasmódico es modelo ejemplar de la carcajada nocturna que trastorna al manicomio. Depravada y golosa, ama el fuerte sabor de las carnes pasadas y para asegurarse el triunfo en las lides amorosas, lleva un bolsillo de almizcle corrompido entre las piernas. Antes de abandonar a este cerebro abominable del reino feroz, el necrófilo entusiasmado y cobarde, debemos hacer una aclaración necesaria. La hiena tiene admiradores y su apostolado no ha sido en vano. Es tal vez el animal que más prosélitos ha logrado entre los hombres.
¿Tú te sabes la anécdota de Arreola que decía que él había ayudado a Juan Rulfo a estructurar el Pedro Páramo? Sí, sí. Sí. Y al revés, ¿no? Yo creo que Juan Rulfo también le ayudó a corregir un cuento, algo así. Pero sí, eso sí, ya he oído hablar. ¿Pero tú crees que haya sido cierto? Pues, mira, yo creo que ha sido una confusión la que ha puesto enfrente a esos dos escritores. Yo creo que son complementarios. O sea, que hay rasgos, tanto en el uno como en el otro, mutuos. O sea, hay mucho universalismo en Rulfo y hay mucho mexicanismo en Arreola. Claro que Rulfo ha sido más leído y más conocido y ha tenido muchísimo más éxito que Arreola. Tal vez porque Arreola, porque lo de Rulfo remite también a lo exótico de México. También algunos dicen esto, que le ha ayudado en la temática y todo el mundo que él representa. Bueno, yo creo que es un grandísimo escritor y eso es la causa. Pero el perfil de Arreola, yo creo que hasta cierto punto no le ha ayudado a prosperar como, ¿no? Desde el punto de vista de un escritor que vende. O sea, no es tan... Bueno, sí le ha ayudado en Grecia. En Grecia sí, bueno, está traducido al griego, ¿no? sí, al menos sí. Una pregunta, Costa, ¿la edición es bilingüe? No es bilingüe. Pero sería muy bonito, ¿no? Tener la versión justo al lado para ver la dificultad porque al leer el original, gracias a Cristina, había palabras que, bueno, lo ha dicho ella también, ¿no? Sí, eso es una pena, pero más allá del texto, los textos de bestiario, viene acompañado con este prólogo que es de olvido y de memoria y de olvido, que es una especie de autobiografía de Arreola, y luego al final es la anécdota de José Emilio Pacheco de cómo se escribió el bestiario, que tiene mucho interés y mucha gracia. Y luego la mitad del libro es un estudio sobre el caso Arreola. Στο πρόλογο του βιβλίου υπάρχει ένα κείμενο που είναι γραμμένο για τη Λύθη. Η μνήμη και η Λύθη. Αυτοβιογραφία, ναι. Και είναι αυτοβιογραφικό και επίσης ότι υπάρχει και του Εμίλιο Πατσέκο κείμενο επιπλέον στο βιβλίο. Οπότε, για το πώς γράφτηκε το βεστιάριο. Για το πώς γράφτηκε το βιβλίο. Και πιο πριν μίλησαν για την αλληλεπίδραση που υπήρχε ανάμεσα στον Χουάν Ρούλφο και τον Αρεόλα και ότι υπάρχουν στοιχεία του Μεξικού στο έργο του Αρεόλα και περισσότερο παγκόσμια στοιχεία και από όλο τον κόσμο στο έργο του Ρούλφο. Que οι δύο επηρέασαν. Sí, y yo creo que basta con ver verlos en la tele, ¿no? Entrevistados. Entonces, uno ve a Arreola, que es un tipo, un entusiasta, ¿no? Un juglar que gesticula mucho, que se extravía mucho a la hora de hablar, y Rulfo, que es un tipo muy tímido, que apenas articula. Yo los encuentro muy simpáticos los dos, muy simpáticos, adorables. Bueno, Rulfo más, porque se le ve la cara más dolor, cosa que confunde, porque Arreola también es un tipo muy serio que vive la angustia existencial por dentro muy intensamente. Αρκεί να τους δει κανείς στην τηλεόραση και θα καταλάβει πώς είναι όταν τους παίρνουν συνέντευξη. Ο Αρεόλα είναι πολύ πιο ανοιχτός, κάνει πλάκα, αυτοσαρκάζεται, ενώ ο Ρούλφο παρουσιάζεται πολύ κλειστός, ντροπαλός, ήσυχος.
Αλλά παρόλα αυτά πιστεύει ότι η ωρεόλα κρύβει μέσα του κάτι πολύ σοβαρό και μεγάλο. Dos cosas, bueno, tres. A ver. El chisme es que se cuentan, las malas lenguas, no vamos a grabar esto, no lo estamos diciendo, que Juan Rulfo estaba escribiendo el Pedro Páramo, esta novela de fragmentos, y que no sabía cómo estructurar, y que Arreola tendió las hojas sobre una mesa de billar y luego las reacomodó, ¿no? Y por eso es tan brillante el Pedro Páramo. Κακές γλώσσες λένε ότι ο Ρούλφο αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να γράψει το Πέδρο Πáramo και ότι ο Αρεόλα πήρε τα φύλλα όλα, τα άπλωσε σε ένα τραπέζι και μετά τα ανακάτεψε και έτσι βγήκε το έργο. Hay problemas lógicos de este chisme, ¿no? Entonces todos los fragmentos del Pedro Páramo tendrían que haber sido de una página para que pudiera haber funcionado, ¿no? Este método. Si es más, creo yo, una anécdota sobre el valor del azar, ¿no? Y sobre maneras de estructurar que no son necesariamente narrativas, o narrativas en el sentido lineal, ¿no? Y por eso ahí está la influencia que viene desde el fragmento y cómo se comporta el fragmento en Arreola. Entonces, a un nivel profundo me parece que es válido, a nivel de chisme me parece nada más que es muy judicial. Είναι λίγο υπερβολικό, γιατί τότε σημαίνει ότι όλα τα διηγήματα θα ήταν μια σελίδα και δεν θα μπορούσε αυτό να συμβεί, αλλά θέλει να δείξει την αξία και του τυχαίου, αλλά και ότι τίποτα δεν είναι γραμμικό απόλυτα και μπορεί να υπάρχει και η αποσπασματική γραφή. Y la segunda cosa, perdón, además es que lo he notado en varias generaciones más contemporáneas que en México, los que están leyendo, ¿no? Hacia la tradición, y aquellos que quieren escapar a la solemnidad, a lo pesado, a lo serio, se han dado la tarea de rescatar ciertos autores, y yo creo que Arreola es uno de ellos. Siempre surge como que, ok, si queremos descansar un poquito del drama, ahí está Arreola. Y otro autor que también suele hacer estas rondas es Fernando del Paso, que al contrario de estos dos escribe unos librotes muy gruesos, pero cuyo tenor, cuyo tono, temperatura es muy distinto también al peso de la tradición, ¿no? Como tal. Και όποιος θέλει να ξεφύγει από το βάρος της παράδοσης και να ξεφύγει από το πολύ σοβαρό, βρίσκει καταφύγιο στον Αρεόλα και υπάρχει και κάποιος άλλος συγγραφέας, Fernando del Paso. Y ya la tercera, perdón. Sí, Yo que no tenía nada que decir sobre Arreola. No, que me parece interesante que si los ponemos en comparación, creo que sus obras completas van a ser como iguales, ¿no? Son los dos libritos de Rulfo. Sí, claro. Delgaditos, luego tenemos esto de Arreola, y si vemos las de Nelly Campobello, que las mencioné antes, también son libros muy breves, como muy anómalos, ¿no? En este mundo de novelas grandísimas o de tratados de otro tipo. No se vale muchísimo la pena. Sí, y no es que hayan escrito poco, han escrito lo necesario. Eso, ¿no? Και αν τους συγκρίνουμε τους δύο συγγραφείς, τον Ρούλφο και τον Αρεόλα, θα δούμε ότι παίρνοντας τα άπαντα του καθενός, τα δύο βιβλία μοιάζουν και σε έκταση και στο ύφος, και δεν είναι ότι έχουν γράψει λίγο, αλλά έχουν γράψει το απολύτως απαραίτητο. Tina, gracias. Costa, gracias. Cristina, muchísimas gracias. Creo que es la hora por eso. Genial.